Martín Lutero, un religioso que se atrevió a cuestionar los excesos de Roma en la Edad Media y que inició un vasto movimiento de reforma que sin duda tiene aún repercusiones en el cristianismo contemporáneo. Pero, ¿quién fue y qué hizo Martín Lutero? Soy Bernardo Barranco y le invito a adentrarnos en Martín Lutero, el reformador, aquí en Sacro y Profano. ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Qué inspiró al hijo de un minero para iniciar un poderoso movimiento religioso protestante? Este fraile y profesor universitario enfrentó adversidades que lo llevaron a desafiar a Roma, a revolucionar la perspectiva de la fe, la espiritualidad y la iglesia de su tiempo. Estamos hablando de 5 siglos de surgimiento de la Reforma protestante, cuya influencia sigue presente en la actualidad. ¿Quién fue este hombre cuyo pensamiento y acciones motiva hoy en día a millones de personas en más de 85 países del mundo? Es importante no perderle la pista ni a Martín Lutero, ni mucho menos el gran movimiento que fue la Reforma, que transformó el rostro del cristianismo. Para comprender ambos, contamos con la presencia de la maestra Ángela Trejo. Ella es pastora, coordinadora en el Seminario Luterano Habsburgo. Bienvenida, maestra, muchas gracias por su presencia. Y también a mi amigo Carlos Martínez García, sociólogo, escritor, fundador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano y articulista y colega en La Jornada. Muchas gracias, querido Carlos, de estar acá. Y Carlos, ubícanos un poco la semblanza. ¿Quién fue Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero fue y es un mundo. Es muchas cosas, pero por el programa que estamos aquí contigo, podemos decir que fue un monje agustino que tenía una crisis de conciencia, una crisis personal, espiritual, en la que él se preguntaba cómo ser salvo. Esta pregunta, y no encontrar una respuesta satisfactoria, le mantuvo en mucho tiempo en una crisis, a pesar de que él era muy brillante estudiante de teología. Después, cuando se traslada a Wittenberg, a la Universidad de Wittenberg, para enseñar ahí, comienza a dar lecciones del libro de los Salmos. En 1513, 2 años después, a partir de abril de 1515, un libro de la Biblia del Nuevo Testamento que lo cautiva es el que se conoce como Carta a los Romanos. Ahí él empieza a estudiar y por más de un año da pormenorizadas clases de ese libro del Nuevo Testamento y ahí encuentra la respuesta que tanto andaba buscando, que la salvación era por fe, de manera gratuita, solamente por Jesucristo, y una vez descubierto eso, normar la fe a partir de lo que enseñaban la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento. Eso lo lleva a Lutero a los descubrimientos que, sin buscarlo él, lo confrontan con las enseñanzas de la Iglesia romana, católica romana. También había estado en Roma, su experiencia ahí, él la cuenta, fue muy desencantadora por lo que ve, toda la cuestión de las reliquias, los cultos a las imágenes, la corrupción del clero y demás. Eso finalmente, por lo menos en un primer momento, lo lleva a poner por escrito sus descubrimientos contra las indulgencias, y esas son precisamente sus 95 tesis, que según la leyenda, algunos dicen que no fue así, pero bueno, la leyenda se ha terminado de imponer, clava esas 95 tesis en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg, y ahí da inicio a un proceso largo y a la vez también, dijéramos, corto. Maestra, Lutero inspira, es actor en la Reforma. ¿Cómo se da este proceso? Pues tiene mucha valentía. El anhelo del monje agustino era reformar su iglesia en primer lugar. Uno de sus grandes anhelos es que también las personas tuvieran acceso al texto bíblico.
el cual no todos lo tenían por cuestiones de analfabetismo o también por cuestiones del idioma. Entonces era bastante complicado. Pero él va a trabajar mucho la cuestión de la libertad. Para él es fundamental entrar en un proceso de libertad religiosa, pero también una libertad en la sociedad y una libertad política. Y apela a la libertad de conciencia, donde todos los individuos tendrían la capacidad de reflexionar y de decidir qué hacer con su vida, pero también de decidir y poder reflexionar acerca de quién era Dios, sin ninguna imposición, la cual él sentía que era muy fuerte por parte de la Iglesia. Y no se daba la oportunidad a que el pueblo pudiera ejercer una interpretación bíblica y una interpretación de la propia fe. O sea, él inspira en ese sentido, también hablando con las personas y siendo muy valiente al enfrentarse a las autoridades de aquel momento, pero al mismo tiempo moviéndose entre el pueblo. Eso fue, creo que, muy, muy fuerte y de una gran motivación para todos quienes estuvieron a su alrededor. Él trabajaba o él estaba en una congregación, en una comunidad de fe, que eso también lo ayudó mucho a que él pudiera entender las necesidades de una población. Y no nada más de aquellos que sabían leer o de una población de varones, sino también él tiene mucho cuidado por la población femenina y por los niños. Entonces me parece que es importante la motivación que él tiene y que va girando en todos estos sentidos. Eso me parece que es muy particular dentro de su proceso. Sin duda, como decía Carlos Martínez, da para mucho, pero esta primera semblanza nos habla de un hombre valiente, de un hombre culto, de un hombre inquieto que va a los orígenes del cristianismo, que confronta las desviaciones y excesos de la Iglesia en aquel entonces, todo poder en la sociedad, pero presenta alternativas. ¿Cuáles son estas? Lo vamos a ver en el siguiente bloque. Está usted en Sacro y Profano y estamos conversando en torno a Martín Lutero, el Reformador. En un momento más regresamos. Regresamos, Sacro y Profano, Martín Lutero, el Reformador. Carlos, ¿cuáles podríamos decir que son los principios o los ejes centrales de la Reforma que inspira, que motiva Martín Los Lutero? principios inicialmente fueron eminentemente religiosos. Después tuvieron repercusiones en lo político, en lo cultural y en otros terrenos. Pero la ruptura inicial de Lutero en su descubrimiento al leer la Biblia se puede resumir en principios muy sencillos, pero que a su vez le llevaron mucho tiempo descubrir. La sola fe, esa sola fe en la persona y obra de Jesucristo, tal y como está narrada en las Escrituras, es decir, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y su lectura de Romanos lo lleva a comprender que la justificación es, como dice él, como dice también algunas traducciones bíblicas, un don gratuito de Dios. No tiene que ser obtenido ni ganado por los seres humanos a través de buenas obras, aunque como el resultado de creer es necesario o es un fruto las buenas obras, pero no como causa para ganarse la salvación. Además también descubrió él en un inicio, fue muy anticlerical. Entonces rescató el principio del sacerdocio universal de los creyentes. Entonces estos principios que pudieran quizá decirse algunos más, pero estos serían los esenciales: la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, solo Cristo, el sacerdocio universal de los cristianos y también, por lo tanto, el derecho de toda persona a examinar por sí mismo lo que enseñan esas escrituras. Muy bien, gracias, Carlos. Maestra, ayúdanos a entender el uso de la Biblia, la palabra. ¿Qué significó en toda esta reforma? Bueno, ese tema es fascinante porque Lutero optó por una educación liberadora. Él tuvo mucho interés en que la gente aprendiera a leer, escribir, y utiliza el texto bíblico precisamente para que la gente se acerque y conozca. Claro, hubo todo un proceso de traducción primero,
al alemán. Recordemos que el texto bíblico estaba en latín, entonces él hace el proceso de traducción, cosa que ya se había hecho desde antes en Inglaterra, por ejemplo, pero él a partir del texto bíblico convoca y motiva a que las personas puedan acercarse, conozcan la Biblia, se atrevan a interpretarla, se atrevan a cuestionarla. Hay 2 cartas muy interesantes que escribe a los padres de la población y también a los magistrados, donde los insta a que los niños puedan tener una educación y que las niñas también tengan acceso por lo menos 2 horas diarias a aprender a leer y escribir. Y en sus escritos dice, esto les va a ayudar a que puedan conocer también las ciencias, las cuestiones naturales, las cuestiones de matemáticas, en fin. Entonces Lutero engloba todo, no se sujeta solamente al texto bíblico, también observa que a partir del texto bíblico se pueden abrir otros horizontes, pero es fundamental para él el acercamiento a la Biblia. Yo imagino que todas estas críticas, estas propuestas, este movimiento social que finalmente se da, originalmente religioso, crea una respuesta en la Iglesia católica predominante, en la Iglesia romana, movimiento que se llama Contrarreforma. ¿Cómo se da esta tensión, Carlos? ¿Cómo reacciona la Iglesia frente a una propuesta, pues una propuesta como la que hizo Martín Lutero? Bueno, después de que él clava sus 95 tesis y estas llegan al conocimiento de la jerarquía católica romana, le conminan a Lutero a que algunas de las cuestiones que él afirma de crítica ahí las modere y en algunas otras que francamente se retracte. Esto tiene como resultado fortalecer más en Martín Lutero lo que él propone en estas 95 tesis, que inicialmente eran, dijéramos, para retar a un debate teológico a otras personas, porque fueron originalmente escritas en latín. Y las 95 tesis después son tomadas por alguien, las traducen al alemán y es conocida por mucha más gente del público original al que iban dedicadas. Entonces, representantes papales le conminan después mismos documentos del Papa a que se retracte y que le dan un tiempo muy específico, 60 días, para que él se desdiga. No lo hace y viene acontecimientos como, por ejemplo, centrales, la Dieta de Worms en abril de 1521, donde juzgan a Lutero, él no se retracta y se da una ruptura. Después, dijéramos, el ejercicio más acabado para tratar de frenar todo, lo que significó la reforma luterana y lo que desató fue el Concilio de Trento, que inició en 1545 y termina casi 20 años después, en 1563. Muy bien, maestra, ¿cuáles podríamos considerar con esta narración que nos ha hecho de las tensiones, los conflictos, Carlos Martínez García, sobre los éxitos? ¿Por qué la reforma es exitosa y se convierte en un amplio movimiento que va más allá incluso de lo religioso? Me parece que el invento de la imprenta es un factor importante dentro de este sistema o de esto que se va moviendo, porque se da la oportunidad de publicar, de que quede por escrito los planteamientos de Lutero y los planteamientos de hombres y mujeres que apoyan este movimiento. Yo creo que eso es fundamental porque se pudieron encontrar muchos de estos libros, de traducciones también de la Biblia que se empiezan a mover por la zona de Europa y claro, bueno, esto crea una gran impresión. Los artistas también de aquella época, pintores como Lucas Cranach, que es uno de los pintores muy cercanos a él, que lo van a pintar a su esposa y que empiezan a pintar a mujeres con más luz, con más apertura. Entonces eso es muy importante también. El arte va a funcionar a partir de ese movimiento de reforma. Me parece también que, bueno, la clase política que tiene dinero y que logra colocarse dentro de este proceso para ir en contra del Papa, para ir en contra de un sistema que a ellos ya no les convenía, pues también es un factor que va a interesar y que los va a mover en todo ese sentido. Entonces, bueno, creo que son factores fundamentales, como la traducción de la Biblia que ya habíamos dicho, y todo un movimiento litúrgico que también se da dentro de las iglesias. Pues como usted puede ver, es fascinante el elemento de la tecnología. Estamos hablando
de la Edad Media. Yo me imagino el uso de la imprenta pues es revolucionario, no solamente porque registra, sino porque se difunde, como hoy podríamos ir al Internet, por así decirlo, con esta gran capacidad de traducir y de poder penetrar. Está usted en Sacro y Profano y estamos analizando, estamos conversando, adentrándonos Martín Lutero y el movimiento de reforma, y en un momento más regresamos. Regresamos, está usted en Sacro y Profano, el último bloque sobre el tema Martín Lutero, el Reformador. Maestra Trejo, usted ha hablado varias veces sobre el tema de Martín Lutero y la mujer, el aporte. ¿Por qué no nos ahonda más sobre esto? ¿Qué hizo desde su perspectiva Martín Lutero en torno al tema de la mujer? Me parece que a partir del planteamiento del sacerdocio universal, él sienta las bases para permitir que hombres y mujeres pudiéramos tener acceso a una interpretación bíblica o a ocupar algún cargo de autoridad dentro de la congregación. Obviamente él no va a hablar de cuestiones de género, de feminismo, porque eran conceptos que no se manejaban en ese entonces. Edad Media estamos. Exacto, ¿no? Y era muy difícil. Sin embargo, la posibilidad de que su esposa, por ejemplo, estuviera presente en todas las charlas de sobremesa y que otras mujeres estuvieran a su lado para poder dialogar, creo que era importante. Y se ha sabido de ellas a través de panfletos, donde lograban colocar parte de su pensamiento y su teología, y por ahí se encontraban, y entonces por la imprenta de nuevo se lograron rescatar varios de estos panfletos. Algunas opinan que en las recetas de cocina de su esposa lograba también o escribía algunas ideas que después él plantea en alguna de las conversaciones y la refiere en cartas que tiene con su esposa también. Entonces, me parece que la reforma abre todo un panorama también en la cuestión de género y permite que las mujeres sean capaces de poder dialogar, cuestionar y trabajar. Y bueno, el tema es muy, muy amplio, pero bueno, creo que es importante también tocar el tema de las mujeres. No, por supuesto, es un tema muy actual, muy vigente. Carlos, pues llegamos prácticamente, estamos llegando al final. Yo te pediría, ¿cuál es, en tu opinión, como estudioso, historiador del tema, los principales aportes que hoy día se sienten en torno a la reforma que inspira, este movimiento de reforma que inspira Martín Lutero? Bueno, la reforma tuvo repercusiones no nada más religiosas, sino culturales, políticas y demás. Algunas de ellas buscadas por Lutero, otras no. Fueron resultados no buscados, pero la semilla que él sembró germinó en distintos cambios culturales que permanecen hasta hoy. Por ejemplo, el reforzamiento de la libertad de conciencia. Originalmente esa conciencia para examinar las cuestiones de enseñanzas bíblicas, pero de ahí él y muchos otros después que él lo llevaron prácticamente a todo terreno, a toda idea, examinar libremente las ideas. También ya se ha hablado aquí de un gran impulso a la alfabetización y la lectura. Originalmente, lectura de la Biblia, pero trascendió más allá de la lectura bíblica, y la presencia de la Biblia en el mundo anglosajón tiene una influencia muy importante en la literatura de toda esa parte del mundo también, aunque no originalmente planteado así, pero la separación iglesia-estado. Otros herederos de Lutero o otros que eran críticos de Lutero, que lo consideraron que no fue consecuente, llevaron este principio de la separación iglesia-estado a ser un principio que sigue normando hoy día la cultura occidental. Pues muy bien, estamos llegando al final. Desde luego es un tema que da para mucho más, simplemente el tema mujer en la reforma es un tema apasionante, o el tema iglesia-estado, o el tema de lo sagrado. Pero yo les pedía brevemente cuáles serían como sus conclusiones, un apunte final sobre estos aportes de Martín Lutero. Empezamos con usted, maestra Trejo. Bueno, me parece que los aportes de Martín Lutero siguen funcionando en la medida en que la libertad de conciencia se necesita seguir reforzando.
Me parece también que su pensamiento y la capacidad de poder interpretar el texto bíblico de una manera distinta a la que cierta autoridad o cierta iglesia marcaba, nos sigue invitando a que nosotros podemos acercarnos a la Biblia de manera, de una primera lectura y poder retomar las palabras de esperanza que en ese libro podamos encontrar y que todos tenemos acceso a esto, ¿no? Y creo que la posibilidad también de que todos podamos estar en una comunidad de fe y podamos vernos por igual, pero también el deseo de poder trabajar en una sociedad por una sociedad mejor y más justa, como Él lo hace y como Él lo hizo en su momento, atreviéndose a cosas que tal vez eran impensables, pero que finalmente tuvieron una repercusión importante. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por su presencia aquí en Sacro y Profano. Amigo Carlos Martínez, ¿cuáles serían tus anotaciones finales en torno a Martín Lutero? Bueno, estamos a poco menos de 3 años de que se cumplan 500 años del inicio del movimiento luterano, 31 de octubre de 1517, es decir, en el 2017 se estarán cumpliendo 500 años. Parece lejos, pero en realidad no lo es tanto. Eso nos tiene que replantear varias cosas. Por un lado, las causas, pero también los resultados de ese movimiento, porque lo fue de largo alcance. Hasta hoy día tiene también resultados. Nosotros como país, como México, como nación, nacimos con la contrarreforma. Mientras en Europa Lutero estaba desatando el movimiento de reforma, acá es descubierto lo que viene a ser México y es ingresado por la puerta de la contrarreforma. Desde ese siglo XVI hubo presencia de luteranos en México, pero no luteranismo. Hubo protestantes, pero no protestantismo. Diría que ser luterano o seguidor o heredero de las ideas de Lutero en México es otra forma de ser mexicano. Eso nos tendría que replantear necesariamente también, revisar nuestro concepto de lo que es ser mexicano, y hoy día necesariamente pasa por la aceptación de una distinta forma de ser mexicano, la diversificación de lo mexicano. Y una de esas formas es que Lutero tiene herederos en México. Pues muchas gracias a ambos por su presencia. Yo creo que la figura de Martín Lutero, no sé qué opina usted, pero es importante, es una persona valiente, osada, que se atrevió a cuestionar una estructura que en su opinión se estaba desviando del mensaje evangélico, del mensaje cristiano, pero no se quedó solamente en la crítica, sino tuvo alternativas. Y esos frutos que sirven incluso siglos después en la misma Iglesia Católica a depurarse, a adoptar muchas metodologías, sirvió para lo que hoy llamamos en México, en América Latina, en Europa, una enorme pluralidad de sensibilidades en torno al cristianismo. Por supuesto, yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.